soles, bienvenidos y bienvenidas a la estela de la vida. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. En esta nueva sección que abrí hace muy poquito y titulé con el hashtag comprensión del alma en 4D, subo vídeos de contenido de crecimiento personal y espiritual porque bajo mi punto de vista va como ligado, va como de la mano. Y es que desde que de bien pequeña me di cuenta que los bloqueos de mi timidez no hacían más que mermar mis ganas de explorar y comerme el mundo, de realizar todo aquello que me hacía feliz, decidí cambiar el chip, salir de mi cascarón y enfrentarme de una vez por todas a todas esas sombras, a todos esos pensamientos limitantes que me impedían ser yo misma. Y desde entonces siempre me he retado a mí misma para perseguir y realizar todo aquello que me hacía feliz como premio de merecimiento. En el vídeo de hoy quería hablaros de la dualidad, pero como va a ser tan extenso, voy a dividirlo en 3 vídeos. Pero antes de nada quiero aclarar que toda la información que quiero compartir en estos 3 vídeos está basada en toda la información que he ido recopilando, que he ido aprendiendo, pero como todo el mundo, nadie tiene la verdad absoluta de nada y cada uno recoge su información base a sus conocimientos, a su conciencia y pues obviamente cada persona tiene su filtro donde entiende lo que llega a entender y cada uno lo explicará en base a su capacidad de comunicación. Si no habéis visto ni el primer vídeo ni el segundo, al menos el segundo vídeo sí o sí que os recomiendo que vayáis a verlo. Os lo voy a dejar por aquí en la pestañita, ya que en ese vídeo explico todo el significado de la dualidad, todo lo que abarca, y es que nada más viendo eso ya más o menos podéis llegar a entender qué parte tenéis en sombra, porque digamos que es como la clave, es como el espejo que parte en el centro y puedes ver si tienes más de este lado, ya sabes que necesitas complementar en este para poder balancear estas dos energías. En este vídeo os voy a ayudar a identificar mejor qué es lo que os puede estar provocando esas sombras, cómo balancearlas y cómo trascenderlas. Seguro que habéis escuchado mucho decir esto de es que siempre me pasa lo mismo. Además de haberlo escuchado, seguramente os haya pasado y lo habéis dicho. Pues efectivamente son patrones que se repiten. Pero ahora os digo yo, ¿habéis escuchado decir esto de todo pasa por algo? Pues viendo este vídeo seguro que entenderéis de verdad el significado de el por qué todo pasa por algo. Vais a ver. Y además de ver el segundo vídeo, también os pediría que vierais el primero, porque probablemente algunas cosas de este vídeo os suenen a chino. Por lo menos que encontréis algo de sentido. Bueno, pues en el primer vídeo, ¿os acordáis de que os hablaba en Entre Vidas? Lo que ocurría ahí. Los pactos que se hacían de experiencias de vidas, por ejemplo aquí en la Tierra, pueden haber en otros planetas, pero bueno, lo que conocemos es de lo que voy a estar hablando. Imaginaros esta vida en la Tierra, donde antes de venir pues concretamos, pactamos, hacemos como contratos de con qué almas vamos a coincidir para poder aprender ciertas cosas que necesitamos sanar, para poder descongestionar ese ego, para poder trascenderlo, para poder limpiarlo, no dejar que nos domine y todo eso y reconocer quiénes somos. Es decir, cuando hablamos de ego no hablamos de matar el ego, de eliminarlo, porque es lo que nos identifica como seres humanos, pero no nos identifica como seres de luz que somos. Entonces tenemos ahí como ese contraste y este ego de nuestra parte animal es lo que nubla, lo que ciega la luz de nuestra identidad espiritual, nuestra verdadera esencia inmortal. Entonces es mucho más constructivo con toda esta información que se está compartiendo, no solamente ellos, sino un mogollón de gente. Nos permite ver la vida desde una perspectiva, con una conciencia donde podemos observar las situaciones que vivimos, más que como un castigo, desde el lado de víctima, a un lado de
¿qué puedo aprender yo de esto? ¿Qué me está enseñando esto? Y aunque hayamos tenido esos pactos de aprendizaje, a causa de todo este ego que nos causa esa ceguera de no poder reconocer quiénes somos, la luz que somos, de dónde provenimos, todo nuestro potencial, todas nuestras capacidades, el no poder despertar cuando nos llaman por teléfono, cuando recibimos esas señales, a veces esos impulsos que tienes de querer hacer algo y tener ese miedo, es que no es el momento, pero te sigue llamando, te sigue tirando, de decir, es que es por ahí, pero esa postergación, como ese autosabotaje de como que quieres pero no te ves capaz, o quieres pero hay circunstancias a tu alrededor como que te frenan de dar ese paso, como que no ves el momento o como que crees que por más que te atraigan no es para ti, por algo, porque crees que no te lo mereces o porque crees que no tienes las posibilidades de poder acceder a ello. Todo eso es a causa del ego, todos esos pensamientos limitantes que nos frenan, y es de ahí de donde tiene esa gran fuerza, ese gran poder, todo esto del libre albedrío. Porque todas esas señales que recibimos, que nos guían, si es por aquí, si es por allá, lo que nos inspira y hasta lo que nos da miedo, lo que nos aterra, es porque nos están atrayendo a que vayamos por ahí, aunque nos dé miedo. Es porque antes de venir aquí, a esta experiencia de vida, pactamos en pasar por ahí. Pero desde esta experiencia tenemos ese libre albedrío de si decidir ir o no ir, porque tenemos esa parte dual de ser de luz y identidad carnal. Pues en toda esta dualidad de nuestra parte bondadosa, nuestra parte buena, que somos conscientes de la suerte que tenemos de estar vivos, de todo lo que valoramos y todas esas cosas, pues sería la parte consciente, y la parte subconsciente sería toda la que todavía no reconocemos, toda la que todavía no vemos. Seguramente necesitemos conocer todas esas cosas para poder balancear estas energías, para conseguir ese equilibrio, esa armonía, pero toda esta parte de consciente y subconsciente se podría esquematizar como un iceberg donde tenemos tanto ego por nuestro plano de conciencia, que generalmente, no todo el mundo, pero generalmente se suele ver menos porcentaje consciente que subconsciente, porque no es lo mismo pensar que soy un humano viviendo de vez en cuando alguna experiencia espiritual, que hacerlo al revés, que sentir que somos un ser de luz viviendo una experiencia humana. Aunque sea un porcentaje pequeño, ya lo tenemos para reconocer quiénes somos. Pero esta parte de aquí, dirás, ¿cómo puedo reconocer lo que todavía no sé qué soy o qué tengo que solucionar para poder arreglar los problemas que tengo? Pues precisamente para poder verlo nada más necesitas observar qué es lo que siempre se repite y pregúntate qué puedo aprender de esto. Porque estoy segura que generalmente solías luchar contra eso o huir, esquivar todo eso, cuando en verdad todo eso se te mostraba para poder aprender algo de eso. Pero bueno, cuando tratabas de luchar contra todo este tipo de situaciones incómodas o escabullirte de ellas, generalmente por ley de vibración estos patrones se vuelven a repetir como recordatorio de algo que necesitas trascender o aprender. Y si no los atiendes, pues efectivamente se te volverán a repetir una y otra vez. Pero a través de todo esto, pues podemos aprender a observar para saber cómo atender y solucionar. En el vídeo anterior os explicaba que el nivel de vibración energética en la parte más consciente, más luminosa, vibraba mucho más y luego iba decayendo hasta convertirse en una línea. Cuando ya caía en oscuridad. Pues bueno, de estos también tiene mucho que ver todo este tipo de cosas que atraemos en nuestra vida. Si nosotros vibramos bajo, un poco así, pues encontraremos situaciones duales que vibren en la misma sintonía. De igual manera, si vibramos más alto, pues la parte dual y todo eso pues
vibrará en la misma consonancia. Solamente que aquí, al ser un nivel de conciencia más alto, pues el nivel de vibración está más en armonía, es decir, que surgen menos problemas, hay como más acuerdos, se viven en mayor paz, y cuando el nivel de conciencia cae más, conforme más bajo está, pues la parte dual es mucho más heavy, mucho más fuerte. Pero bueno, aunque esta línea de aquí sea como lo que mide el nivel de energía, lo que mide, sí, lo que es la vibración energética, si vibras en alto, si vibras en bajo, al final en definitiva no es más que un espejo que nos permite ver qué lado necesitamos ver para poder trascender, ¿verdad? Si estamos en energía masculina o si está en energía femenina, lo que nos molesta. Entonces, partiendo de esa base, os voy a explicar más o menos en qué consiste la ley del espejo. ¿Habéis oído hablar de la ley del espejo? Pues se trata de entender que el discernimiento que tenemos cada uno sobre el bien y el mal, sobre lo bueno y lo malo, es otra parte de la dualidad más. Y como cada persona es un mundo, cada persona tiene sus experiencias, sus vivencias, su educación, su cultura, su forma de vida, su filosofía, su conciencia. Esa conciencia es lo que determina hacia dónde vibra, en qué posición vibra. Y por ley de atracción, en esa posición desde donde vibra, va a traer situaciones que vibren en la misma sintonía, desde donde si carece de la energía opuesta, es decir, si este está en la energía masculina y carece de la energía femenina, va a crear ahí una sombra de contrastes. Y es realmente así como aprendemos, a través de todos estos contrastes. Dentro de la ley del espejo nos podemos encontrar con diferentes tipos de reflejos, pero bueno, al final esto es lo de menos, pero bueno, voy a hacer aquí un breve resumen, muy resumido, porque si no me va a quedar súper largo este vídeo. El primer reflejo serían los espejos iguales, es alguien igual que nosotros, con las mismas características. Y estas pueden ser o buenas o malas. Obviamente las malas nos van a incomodar mucho más, pero nos van a permitir aprender a identificar qué es aquello que necesitamos arreglar, qué es aquello que necesitamos balancear. Pero en las buenas, mirad, por ejemplo, cuando admiras muchísimo algo de alguien, lo que te está reflejando ahí es que lo que tú admiras de esa persona realmente es algo que tú ya tienes, pero que todavía no lo sabes, que todavía no lo reconoces en ti. Pero cuando ese reflejo es negativo, que te provoca malestar, también te está reflejando algo que tú ya tienes y te molesta reconocer. Y casi siempre ocurre en esta misma situación. Cuando ves a alguien que dices, esta persona me cae mal y no sé por qué. Como que sí, pero no, como que... Por ejemplo, imagínate que tú sueles ser una persona como muy exigente, que te gusta mucho mandar o dirigir o... sí, manejar el potarro. Y de pronto pues te topas con alguien que es igual a ti y es como que trata también de controlar y tal, y como que tanto control a ti te afecta, es como que deja que yo ya estoy controlando lo mío, no me controles tú también a mí, que me encargo yo. Es como crea ahí ese choque, ¿verdad? Pues son espejos iguales. Cuando el reflejo es opuesto, lo que nos está diciendo es que aunque seamos el opuesto de esa persona, somos como ellos, pero con nosotros mismos. Es decir, que si a mí me molesta que abusen de mí, si a mí me molesta que esa persona me agreda, me insulte o me violente, es porque me lo estoy haciendo a mí misma. Y aunque no lo parezca, cuando te molesta mucho que otras personas estén criticando, aunque no sea a ti, que te molesta mogollón que critiquen, aunque sean otras personas, si eso te genera mucho malestar, mucha incomodidad, que te cabrea, es porque en el fondo eres una persona que te exijas demasiado, te critiques mucho a ti misma o a ti mismo. Y de la parte contraria también llega a pasar un poco eso, que las personas que abusan de otras personas
O que, por ejemplo, un niño, que voy a poner este ejemplo que es más fácil yo creo que de entender, cuando un niño abusa de otro niño, porque lo ve diferente, le molesta que sea diferente, es como que lo ve inferior, lo ve inseguro y abusa de eso porque es como que quiere en el fondo que espabile, que no se quede allá abajo. Y hay veces que este niño, desde ahí abajo, pues puede llegar a entender la situación y decir, vale, voy a espabilar, voy a subir, no voy a dejar que me achanten. O puede elegir quedarse ahí, desde ese lado de víctima y no entender. Sin embargo, ese tipo de situaciones se le van a seguir repitiendo a lo largo de su vida si no las atiende. Eso me pasó. Wow, espera, quieto, parado. Abro aquí un paréntesis para aclarar que no trato de defender este tipo de situaciones a este tipo de personas que abusan de otras, sino que es más bien para llegar a entender el porqué de ese tipo de comportamientos. No de justificarlos, sino de entenderlos. La cuestión es que todo lo que la ley del espejo nos explica, que cambiemos el paradigma al que estábamos acostumbrados de mirar hacia afuera y ver dónde estaba el problema, que el problema era lo externo, que el problema eran las personas que nos afectaban, que el problema eran las situaciones incómodas que vivíamos, y cambiemos eso a mirar dentro de nosotros, porque cuando encontremos la clave y cambiemos el chip con eso, todo lo externo cambiará al unísono en que cambiemos nosotros mismos desde dentro. Y por supuesto que cuando digo cambio me refiero a mejor, evidentemente. El tercer reflejo sería el de terceros, por ejemplo en un trabajo, que tu jefe pues es demasiado exigente contigo, es como muy severo, y tú, aunque a ti te moleste eso y entiendas que no es justo para ti, aunque tú no seas igual con ese jefe o con esa persona que está por encima de ti, copias ese mismo comportamiento con personas que están por debajo de ti. Como por ejemplo, pues no sé, tu familia, como por ejemplo ir a un restaurante y ser muy abusivo con los camareros. El cuarto reflejo sería la idealización, cuando pones en un pedestal a algunas personas que aprecias mucho y te ofreces tanto, te vuelcas tanto, le das tanto valor que por contraparte te lo restas a ti. Y generalmente el reflejo de este tipo de comportamiento se ve más en personas codependientes y narcisistas. Lo pongo así porque si no, no me cabe. Vamos a poner aquí una línea. Digamos que el uno necesita del otro para poder mantenerse en la misma línea. El codependiente, si esto lo viéramos como una pila, a diferentes niveles, ¿verdad? El codependiente se viene como demasiado aquí, tanto que sobrepasa esta parte, desatiende la suya, y este, como le gusta recibir, se acomoda, y en vez de ir hacia el centro, que sería lo ideal, permite que la persona que es codependiente de él o de ella permanezca ahí. Pero bueno, aquí la mayoría de las veces todo depende de esta persona codependiente. Cuando esta persona deja de ser codependiente y en vez de estar aquí, se queda aquí, en su sitio, en su centro, no da más de lo que se da a sí misma o a sí mismo, esta persona tiene dos opciones: o rectificar sus errores y recuperar el centro, o marcharse de la vida de esa persona. Esta persona también podría haber elegido lo mismo, haberle dicho bye bye, ahí te quedas, hasta luego. Estoy segura de que muchas veces habréis escuchado o hasta le habréis dicho la frase esta de: si yo fuera tú, no sería igual. Si yo fuera tú, me habría comportado de otra manera. Pues entendiendo el reflejo general de todos los espejos, en definitiva nos habla del espejo de los juicios, donde desde este estado de conciencia, entendiendo que cada persona es un mundo, que cada persona tiene sus padres, que cada persona tiene su familia, que cada persona nace en un lugar diferente, con una educación diferente, con unas vivencias diferentes, con una conciencia diferente, con eso ya entenderíamos que si tú fueras otra persona, no serías igual. No tendrías los mismos padres, no tendrías la misma vida, no tendrías las mismas experiencias, no tendrías la misma conciencia ni la misma educación. Así que si tú fueras esa otra persona, dejarías de ser tú.
tus pensamientos, tu conciencia, sería la de esa otra persona. Y con este reflejo lo que podemos aprender es dejar de generar juicios, de dejar de señalar, de tratar de hacer que cambien, de sentenciarlos, porque realmente al final cada uno de nosotros bastante tenemos ya con nuestros problemas como para también encargarnos de enjuiciar a los demás pretendiendo hacer que los demás cambien su comportamiento, su conducta, cuando ni siquiera nosotros mismos llegamos a ser capaces de entendernos, de mejorar nuestras situaciones, como para encima hacer que los demás cambien las suyas. Es como que al final con esto te das cuenta de que cada persona necesita obtener sus aprendizajes por medio de los contrastes que necesita vivir a través de toda esta dualidad, que se muestra a través de los reflejos de los espejos. Y bueno, ahora ya entendiendo cómo identificar todas esas sombras, viendo a ver qué podemos aprender de ellas, hay veces que con eso basta, pero no siempre basta, no siempre es así. Y ahora la pregunta del millón, aún así, ¿cómo lograr trascender el ego de todo ese miedo? Voy a dibujar aquí un monigote, un inocente, y vamos a poner aquí esto que es el ego, que está en la mente. Son todos los pensamientos, que básicamente es nuestro sistema de supervivencia, lo que nos previene de los peligros. Bueno, pues imaginad que sentís tristeza, miedo, desolación, dolor, traición. Y hay veces en las que hasta nosotros mismos ponemos juicios sobre lo que deberíamos sentir o no, sobre lo que está bien sentir, lo que deberíamos sentir y lo que no deberíamos de sentir. Y esto no es así, para poder trascender ese ego necesitamos reconocer que todas esas emociones que estamos sintiendo, las estamos sintiendo de verdad. Y necesitamos sentirlas a flor de piel. Si estás triste, llora si hace falta. Aunque sientas que no tienes motivos para estar triste y te sientes hasta culpable por estar triste, da igual. Llora si tienes que llorar, desahógate si tienes que desahogarte, aunque sea en medio de la montaña tú solo o tú sola, saca todo eso que necesitas soltar, escríbalo en un papel, grábalo en un vídeo, aunque sea solo para ti, y luego verte, escucharte si hace falta para poder atenderte. Si no quieres ir a un terapeuta, a un psicólogo, aunque yo sí lo recomiendo, si lo necesitas, sí o sí, lo recomiendo e insisto. Si sientes miedo, siéntelo, víbralo, necesitas que todo este ego, que al final todo se traduce al miedo, todo se englosa en lo mismo, en el miedo, lo sientas tanto que lo vibres, temblar si hace falta de miedo, necesitas esa tensión, tal cual conforme la sientes, manifestarla en tu cuerpo. Y cuando toda esa tensión se reúna en una sola, al igual que toda esa tensión está ahí comprimida, como dijimos en el vídeo anterior, están los momentos de contracción y los momentos de expansión, al igual que toda esa tensión está ahí contraída, es imposible sostener toda esa contracción de forma constante. Así que sí o sí tiene que haber algún momento en la que suelte y se acabe expandiendo. Pues en ese momento de expansión tenemos que seguir visualizando todo eso y como meterlo en una cajita o algo así, o como mandárselo a la fuente, a tus guías, a tu ángel de la guarda. Imagínate algún ser muy querido, fallecido, pues imagínate que todo eso se lo mandas, se lo entregas y le preguntas: ¿qué puedo hacer con todo esto? Quisiera poder trascenderlo, quisiera poder aprender a trascenderlo. Ilumíname. Pero mi mayor consejo es que en vez de enviárselo a alguien, te imagines a ti mismo o a ti misma como en tercera persona, como en otro plano. Imagínate que te ves desde arriba como si tu cuerpo fuera el personaje de un videojuego, por ejemplo, que estuvieras sintiendo todo eso, y aunque tú quieras mucho a tu personaje de videojuego y lo identifiques como que forma parte de ti, realmente reconoces que no eres tú y que lo que está viviendo, aunque sí le afecte, no es 100% real, y que algo dentro de ti ya sabe que todo eso que está viviendo es porque puede aprender algo de eso. Y si aún escarbas mucho más adentro, casi seguro
que te viene algún flash en el que en el fondo ya sabes qué es. Y esto es una manera de poder observar la situación desde una perspectiva donde la frecuencia energética está a un rango superior. En ese momento de dolor, de miedo, estás vibrando bajo, y cuando tú enfocas, observas desde una perspectiva más elevada, de una frecuencia energética más alta, desde ahí puedes obtener esa claridad que te permite encontrar esa paz y esa sabiduría para poder reconocer que realmente no somos esto. Ahí es cuando vemos que realmente somos esto, cuando vemos los problemas, las situaciones desde una perspectiva más amplia, podemos reconocer que esto no nos va a condicionar, porque esto tiene mucho más poder que esto. Y es así como se trasciende. Y listo que listo, hasta aquí la tercera parte, cómo trascender las sombras. Espero que os haya gustado mucho. Si ha sido así, dejármelo saber con un dedito arriba. Dejadme aquí abajo en comentarios opiniones, ideas, sugerencias, consejos, saludos, todo lo que queráis. Ya sabéis que a mí me encanta leeros, siempre os dejo mi corazoncito, mi like, mi comentario. Os respondo a todo el mundo en cuanto puedo. Si eres nuevo por aquí, te gusta el contenido y te apetece ser un girasol más de este prado, solamente pincha donde pone suscribirse, aquí abajo, y súbete a la estela de la vida. Y en fin, Serafín, muchos besitos a todos los girasoles y a los que todavía no también. Y chao, chau, chin. Adeu.